de 2 Corintios, capítulo 9, del 6 al 8. Acuérdense de esto: el que da poco, recibe poco; el que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo a favor de otros. Ok, los primeros versículos que leímos dice que los caminos a nuestros ojos es como si fuéramos necios. En el versículo de Ageo, el capítulo 1, verso 7, dice que consideremos bien nuestros caminos, ¿sí? Porque si sembramos mucho, no nos satisfacemos. Pero luego en el libro de 2 Corintios menciona que el que da mucho, recibe mucho, y el que da poco, recibe poco, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que dice, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación, ¿sí? Entonces, hermano, cuando nosotros estemos dando con tristeza o estemos dando el diezmo, la ofrenda por obligación, debemos de considerar ese camino que estamos tomando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos que damos el diezmo, damos la ofrenda, pero no nos va bien, no nos satisfacemos, no tenemos lo suficiente, nos vestimos y no nos calentamos, entonces el Señor dice, consideren bien sus caminos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y por las ofrendas. Padre, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Padre, por tus enseñanzas. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos para que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor. La ponemos en tus manos, Padre bendito, y dándote gracias, la presentamos delante de ti. Te damos gracias nuevamente por todo y te pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Amén. Estamos contentos con el Señor porque, bueno, hay muchas cosas por las que nosotros estamos contentos, ¿verdad? Le cambio acá, ¿eh? A ver. Ahí está. No se ve, pero sí está bien, quedó bien. Mande, no, sí se ve, lo que no se ve es que aquí hay unas letras así que están, y dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, imperdonable, dice. Pero imagínense lo que aquí está. Vamos a orar, hermanos, pero primero, antes de orar, yo quiero pedirle a nuestro hermano Rubén Morales Cortázar que se acerque aquí. Vamos a darle la bienvenida como un miembro, hermanos, de la iglesia, bautizado y pues en plena restauración, ¿verdad?, de su vida espiritual.
Hermano, ¿puede ponerse de pie, mi hermano? Amén. Vamos a orar por él y vamos a pedir al Señor por su vida. Amén. Acércate por acá, hermano, sube por acá. Vamos a orar, hermano. Padre, te agradecemos por la vida de nuestro hermano Rubén Morales Corazar, Señor. Hace una hora atrás, Señor, habíamos orado y habíamos, Señor, bajado a las aguas juntamente con él, Señor, para ministrarlo en esa ordenanza, Señor. Hoy él ha bajado a las aguas y también viene delante de este altar a presentar, Señor, su vida completamente, Señor, para ser sanado, liberado, fortalecido en el nombre poderoso de Jesús. Ministralo, Señor, y esta mañana sé con él en el nombre poderoso de Cristo. Padre, gracias. Como iglesia le damos la bienvenida. Como ministro, Señor, le damos la cobertura espiritual para que él se mantenga firme en tu camino, Señor. Ayúdalo. Este es camino para valientes, un camino, Señor, para gente esforzada. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a pasar, hermano. Pase, ahora sí te va a tener que ahí. Acérquese, hermano. Ahí abajo, hermano. Amén. Dele la mano y dele una palabra de parte del Señor, bendiciéndolo, ¿verdad? Amén. Sea bienvenido nuestro hermano. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Acérquese, hermanito, y dele un abrazo al hermano. No solamente felicitándole, gracias, sino diciéndole Dios te bendiga y te fortalezca y te dé la bendición. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Desde el vientre fui escogido mío, me llamo. Amén. Te reconocí, recibí de ti, tu sangre. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano, fuerte, fuerte. Mire, canta ese canto conmigo. Yo soy, dígalo, hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Así, mire, quiero que levanten tus manos. Levanten sus manos. Viene una nueva etapa, una nueva faceta para nuestras vidas, para tu vida, hermano Rubén, para su vida, hermana, hermano. Dios nos va a llevar a otro peldaño, a otro nivel de bendición. El Señor ha puesto en mi corazón esta palabra y yo quiero dársela, hermano. Así dice el Señor. En esta nueva etapa va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida en la medida que tú le busques, en la medida que te sometas a Él, en la medida que tú obedezcas lo que el Señor te ha estado pidiendo cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro esa palabra sobre esta iglesia, sobre este ministerio, sobre cada uno de ustedes, hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Vamos a ver, hermanos, algo que es importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya
oramos, pero el Señor nos ayude esta mañana. A ver si voy a hacer algo, hermano, si el Señor me ayuda aquí para corregir algo. A ver. Bueno. Ay, ¿qué se hizo? No era ahí. No. Bueno. Gracias, Señor. Vamos a ver ahora. Ahora sí, aparece. Más o menos, ¿ah? Pero ahí bueno. Ya me puse a arreglar esto, hermano. Perdón. Vamos a estar hablando esta mañana, hermanos, acerca de este tema. Es un tema que en algún momento ya nosotros tratamos aquí, pero que queremos una vez más, porque ahora lo vamos a dar un poquito más con calma, ¿verdad? Y vamos a poner atención en algunos detalles. Entonces, ya aquí se alcanza a ver imperdonable. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Allá por acá, allá por la central. Ay. Bueno, que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a entrar, hermanos, en este tema. Sabemos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que estamos viviendo, hermanos, tiempos finales. Hemos estado hablando desde hace 3 semanas o 4, hemos estado hablando acerca de los eventos finales o los eventos antes de la gran tribulación. Y también he estado hablando, hermanos, durante otra semana del 666, que es, hermanos, pero en el alma, no en la mano ni en la frente, sino que primero el anticristo va a marcar a su gente, pues, pero ¿dónde? En el alma. ¿Cómo? Con unas características, ¿verdad? Que son 18. Son 18 características que el anticristo pone en el carácter de la gente. Y ya vimos, ¿verdad? Amadores de los deleites, ¿qué más? Avaros, amadores de sí mismo, ¿qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Entonces, cuando llegamos a la palabra blasfemos, hicimos un alto, nos paramos, pues, y empezamos a hablar acerca de la blasfemia. Y hermanos, la blasfemia es el segundo nivel hacia la apostasía. Apostasía es alejarse de Dios. Cuando alguien se aleja de Dios, o deja de obedecer a Dios, o deja de confiar en el Señor, a eso se le llama apostasía. Comienza, ¿verdad?, como herejía. Comienza con un concepto humano, comienza con una idea humana, y luego pasa, hermanos, a hacer una blasfemia, o la persona se convierte en un blasfemo. Empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los ministros, empieza a hablar mal de la palabra de Dios, empieza a hablar mal de Dios mismo, ¿sí? Y empieza a involucionar. ¿Qué es involucionar, hermano? Ir hacia atrás. Amén. Entonces, pero estamos viviendo en tiempos finales. Y es en esta fase final, hermanos, que el enemigo se está levantando para confundir. El enemigo lo que quiere, hermanos, es confundir al pueblo de Dios. De manera que nosotros, como ministros, tenemos que enseñar a la iglesia. Amén. Si la iglesia no se deja confundir, si la iglesia oye, hermanos, el mensaje de Dios, entonces la iglesia no va a ser tomada, ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son las ventajas que tiene un ladrón, hermano? Dígame, ¿cuáles son las ventajas que tiene un ladrón? Ok, la noche, ¿qué otra cosa?
Alguien va caminando por la calle y de pronto, arriba la mano. ¿Lo agarró cómo? ¿Lo agarró? Por sorpresa, ¿verdad? Pero la iglesia no va a ser tomada por sorpresa, ¿verdad? Y en ese momento, cuando alguien le grita a alguien por atrás o le pone hasta un palo de escoba, le pueden poner en la espalda y le dice, arriba las manos, esto es un asalto. Porque en la sorpresa se confunde la persona, ¿verdad? De manera que, hermanos, el enemigo lo que va a tratar es confundir al pueblo de Dios. Pero la iglesia que está alerta, que está atenta, que oye la voz del Señor, que escucha la palabra de Dios, hermanos, esa iglesia, dice la Biblia, que va a resplandecer, amén, que va a resplandecer, es decir, va a tener revelación, va a tener, hermanos, la luz de la palabra. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que la gente, hermanos, se quede a la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, hermano, mire, la gran tribulación va a ser un tiempo terrible, hermano. Gracias. Ya lo hablamos cuando hablamos del día del Señor. ¿Cómo va a ser ese día, hermano? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo va a ser el día del Señor? Terrible, oscuridad, va a ser día de castigo, va a ser un día, hermanos, donde la gente va, hasta el más valiente, dice la Biblia, que llorará como un cobarde. Imagínense cómo va a ser eso. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que se quede a la gran tribulación. Lo mismo que hacía el rey de Egipto, Faraón, que no quería que Israel saliera de la tierra. Faraón, que es figura de Satanás, no quiere que la iglesia se vaya, sino que se quede. Porque al quedarse en la gran tribulación, hermanos, mire, dice la Biblia, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo le vas a hacer cuando corras con los que van a caballo? Es una comparación. Si ahorita que la salvación es por gracia, hermanos, decimos, ay, es que se me hace difícil obedecer al Señor, ay, no puedo, yo por más que quiero. ¿Cómo le van a hacer entonces en la gran tribulación a aquellos que no se preparan? ¿Sí me entienden? Entonces el enemigo dice, ay, si este no se prepara ahorita, ya en la gran tribulación menos. Entonces, pero hermano, por eso pues debemos estar atentos. Miren lo que le voy a comentar aquí. En la Biblia se hallan blasfemias que van dirigidas hacia ciertas cosas o personas. Entonces en la Biblia encontramos que hay blasfemias en contra de Dios, en contra del Padre, en contra del Hijo y en contra del Espíritu Santo. Pero contra el Padre y contra el Hijo es perdonable, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. Blasfemias en contra de la palabra de Dios. ¿Cuándo es una blasfemia? Cuando alguien escucha la palabra de Dios y el ministro está bien, es la palabra, y dice, ¿qué palabra de Dios? Ni que nada, eso que está hablando, yo no estoy de acuerdo con eso, eso es mentira, eso. Y entonces la persona, a veces no es que diga mentira, que es mentira, sino que a veces nada más con que esté en contra de lo que el Señor dice, hermanos, y maldiga. ¿Qué es maldecir, hermano? Decir algo malo. Es una expresión de desprecio hacia la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que nosotros no lo hagamos, y si escuchamos a un hermanito o una hermanita o alguien decir algo en contra de la palabra de Dios, no hagas eso, no lo digas, pídele perdón al Señor. Eso es perdonable, pero no te mantengas ahí, porque acuérdese que cuando alguien insiste en un pecado, entonces el Señor, dice la Biblia, ya eso lo hemos enseñado en la semana, que dice la Biblia que el Señor los entrega a la mentira. O sea, no quieres
¿Creerme a mí? Ok, te voy a echar una ayudadita. Allá. Anda, vete para allá, para allá. O sea, eso es lo que dice la Biblia, ya lo hemos enseñado, ¿verdad? Nada más lo estoy ilustrando. No es que el Señor les pega un empujón, sino que le dice, ok, no quieres nada. Ok, sigue adelante. Y ahí lo está esperando con los brazos abiertos. ¿Quién cree usted? El chancludo. Entonces, la blasfemia es en contra de la doctrina. En contra de la doctrina. Y la doctrina tiene que ver con lo que vamos enseñando en el discipulado. Por eso es que es importante la doctrina, hermano, que nosotros estemos enseñando el discipulado para que usted vaya creciendo y no hable algo en contra, ¿verdad?, de lo que la Biblia dice. Porque hay pecados que son por ignorancia, ¿verdad? Yo estaba en contra, la verdad, antes estaba en contra de la danza. Hermano, yo era de los predicadores que le tiraba la danza sin saber que estaba yo en contra de una enseñanza bíblica. Bueno, y así hay muchas cosas más. Blasfemias en contra del camino de la verdad. Eso le voy a dar citas bíblicas ahorita. Blasfemias en contra de potestades superiores. Aquí, hermanos, debemos tener cuidado. Decía le dice un hombre que sale en un video, dice, ¿cómo ven a mi esposa que no quiere que yo vaya a la iglesia? Pues ¿cómo voy a querer que vaya a la iglesia? Le dice la mujer. Si cuando vas a la iglesia dices una grosería, ya usted sabe, ¿verdad? El 10 de mayo, el diablo dice. Imagínense. O sea que le mienta pues el 10 de mayo al diablo. Ahí, delante de todos, mientras los hermanos, gloria a Dios, aleluya, y él se avienta y dice, y le dice él, pero no es que estamos pues todos en contra de él. Pero no así pues. Usted no puede decir, ay, qué diablo es. No, lo que a nosotros se nos permite hacer es decir, el Señor reprenda al diablo. ¿Me entiende? Pero usted y yo no podemos ni debemos blasfemar en contra de potestades superiores. Porque son potestades superiores, ¿no? No sé si me explico. Aunque sean de las tinieblas. Nosotros lo que tenemos que hacer es reprender. Si alguien dice, el diablo, y primero dijo una mala palabra, eso es una alabanza para el diablo. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Si usted dice, gloria a Dios, ¿qué está haciendo? Alabando al Señor. Pero si usted dice, el diablo, eso, hermanos, dice, este es mío, es de los míos. ¿Sí me entienden? Entonces, blasfemia en contra del Espíritu Santo, que ese es el tema que vamos a estar tratando en la semana. Pero vamos a ir, hermanos, poco a poco introduciéndonos en este tema. Vamos a ver, hermanos, a los que blasfeman en contra de Dios. Apocalipsis 16:11 dice, y blasfemaron, eso es maldecir, contra el Dios del cielo por sus dolores, o sea, sus padecimientos, y por sus úlceras, las llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Esto, aunque se encuentra en Apocalipsis, hay mucha gente que lo hace. No sé si usted alguna vez ha visto, ¿qué me va a querer Dios? Dios ni me mira cómo ando yo, mira con esta enfermedad ni se me quita, y eso dicen los evangélicos, que el Señor sana, y ya yo he estado en campañas y me han orado. No, nada. ¿No será que por esa actitud que no sana? Aparte de eso, cuando nosotros pasamos por el fuego, por la prueba, hermano, porque una enfermedad puede ser una prueba, ¿verdad? ¿Para qué es? Según el discipulado que hemos estado viendo, ¿para qué es el bautismo en fuego? Para desarrollar paciencia, obediencia, y para que Dios y nosotros conozcamos cómo está nuestro corazón. Pero esta gente
blasfemaron en contra de Dios por los padecimientos que tenían y por las heridas o las enfermedades que tenían en su cuerpo. Y no cambiaron de manera de pensar. Porque eso es lo que significa arrepentimiento. ¿A qué dije? Arrepentimiento. Arrepentimiento. No se arrepintieron de sus obras, de sus pecados. Entonces, pero aquí lo que quiero yo es que aquí hay una blasfemia en contra de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando usted ve a alguien que está enfermo y ore por él, pero si empieza, no, que Dios, que a mí Dios ni me escucha, mejor confíe en él. ¿Entiendes? Bueno, Tito capítulo 2, verso 5. Dice, enseña a las mujeres, eso dice en los versos anteriores, a ser prudentes, o sea, a ser sensatas, castas, es decir, puras, cuidadosas de su casa, buenas, es decir, bondadosas, sujetas a sus maridos. Enséñales que sean sumisas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí hay dos personas, el esposo y la esposa. A la esposa se le dice, pero también es aplicable al esposo cristiano, que tiene una esposa no cristiana. Y se le dice al cristiano, mira, sé prudente, sé cuidadoso o cuidadosa, ten cuidado, ¿verdad? A la mujer le dicen, sujétate, sé sumisa a tu marido. ¿Por qué? Por tu conducta, el nombre de Dios puede ser, no el nombre de Dios, sino que la palabra de Dios puede ser blasfemada. A ver, dígame, ¿qué puede decir un marido cuando usted no se sujeta? Cuando usted lo maltrata con palabras, o se pone al tú por tú, porque dice, si este se pone, yo también, si aquí también mis chicharrones truenan, ¿no? ¿Qué puede decir un marido cuando le ve a usted actuar de esa manera? ¿Qué puede decir? De embalde lee la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Quién está provocando eso? ¿La mujer o el varón cristiano? Sí, me estoy explicando acá. Entonces, aquí tenemos nosotros, hermanos, que ser prudentes, porque tanto dice, no la Biblia, sino San Manuel 1:1. Tanto peca el que mata la vaca. Bueno, eso no lo dije yo. Como el que le agarra la pata. Y se la sabe. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado de provocar una blasfemia. Porque, mire, hermano, esto es como la mujer que lleva minifalda. Se pone minifalda y no importa. Entonces pasa un loco por ahí y le dice adiós y empieza a decirle piropos. Y se enoja porque le dijeron adiós o a lo mejor le faltaron el respeto, Y entonces ponen en el Facebook, los hombres son unos estos, son unos aquellos, y yo me puedo vestir como se me pegue la gana y no tienen por qué faltarme el respeto. En eso tiene razón, pero hay personas que no son cristianos, ¿me entiendes? Que no respetan. Si a una mujer con vestido y bien vestida le faltan el respeto, imagínese una que ya va a la intemperie. Entonces, ¿quién está ahí provocando? Uno provoca y el otro ¿cómo que dice el refrán ese? El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, dijo alguien por ahí. Entonces debemos tener cuidado, porque hay quienes originan que haya una blasfemia y hay quien la dice. A ver, entonces debemos tener, ¿cuántos aman a sus esposos o a sus esposas o a su familia? Entonces debemos tener cuidado. A veces también los padres, ¿verdad? Cometemos fallas, hermano, y entonces los hijos dicen, ¿qué va a hacer mi papá o mi mamá? Mira cómo se comporta y no. O dentro de la misma familia. Hemos fallado, hermano. Pero ahorita que estamos viendo esto,
ya no somos inocentes, ¿verdad? Ya estamos viendo acá y dice, ok, debo tener cuidado. ¿Me sirve otra copita, por favor? Regálame algo. Bueno, pasamos a otro tipo de dentro de la blasfemia en contra de. 1 Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. Mire, hermano, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Acá, trayéndolo, actualizando ese texto, hermano, ¿a quién se refiere? A los amos. ¿No? Estaba hablando como de trabajo aquí. ¿Quién sería él? A los patrones, a los jefes. Y ahí muchos hermanos nos trastabillamos, gracias. Bueno, entonces dice, o sea que merecen todo respeto, para que no sea blasfemado, para que no hablen mal, no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la enseñanza. ¿Ah? Sí. Bueno, eso es lo que te enseñan en la iglesia, le dicen, porque a veces uno mete la pata, ves que uno es así como que, ay Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Nos dicen, a los niños no importa si no llegaron, si no vinieron, no llegaron a clase en este año, no importa. Si no mandaron actividades, porque, bueno, es que hay niños que sí se conectaban, ¿entiendes? Hay niños que se conectaban de vez en cuando y hay otros que nunca se conectaron. La cosa es que a esos que nunca se conectaron hay que pasarlos, ¿entiendes? ¿Sí me explico? Bueno, entonces nos piden a nosotros cosas. Maestro, ustedes tienen que entregar esto, tienen esto y esto y esto y esto y esto. Perdón, pero no es que estamos siendo un poquito, ¿cómo se llama? Empático con los niños, o sea, nos estamos poniendo en su lugar. Ahora, también nosotros nos enfermamos, los maestros también, algunos nos dio COVID, otros quedamos malos de los pulmones y ahí estamos tratando, ¿verdad?, de batallar contra eso, y porque los ejercicios que uno hace es por eso, porque ahí, ya después de una hora de estar hablando, ya yo siento un dolor, y creo que el Señor me sana, pero también tengo que checarme. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo a mi jefe, oiga, ¿y por qué a nosotros nos apretan la tuerca y allá a los papás y a los niños, pues vamos a pasar, ¿no? ¿No nos podrían también dar así ¿cómo se llama? Ser flexible con nosotros. No, si no lo hacen, le vamos a levantar o sea, un acta, pues una acusación a la SEP para que le corten el pago. No sé si me estoy poniendo un ejemplo real. Entonces, si yo me pongo al tú por tú, ¿qué va a decir? Bueno, él es hijo, parece que, o no, sí está. Pero no es que José Manuel es pastor, cristiano, ¿qué enseña pues? Y se pone pero son derechos pues, son cosas que uno se pone a pensar porque ni las he dicho, pero sí está uno con eso. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Que algunos van a empezar a hablar mal de Dios y de la enseñanza. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, estamos hablando de la blasfemia en contra de. Segunda de Pedro 2:2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa esto, hermanos, de la disolución? ¿Qué es disolución? Está hablando de cristianos. Muchos cristianos seguirán sus prácticas vergonzosas. ¿Como cuáles? A ver, dígame una práctica vergonzosa que un cristiano no debe hacer. Nada más debe tomar, emborracharse. Pero no es que es cristiano, dice la gente.
¿Qué otra cosa? Adulterio. Pero tiene otra mujer allá, pero llega a la iglesia. Y entonces, hermanos, muchos seguirán sus prácticas vergonzosas. ¿Pero qué dice? Por causa de los cuales. ¿A quiénes se refiere? A los que practican esas cosas vergonzosas. El camino de la verdad será blasfemado, o sea, van a difamar. ¿Es malo el camino del Señor? No. ¿Quiénes hacen que se hable mal del camino del Señor? Los cristianos disolutos, que practican cosas vergonzosas. Entonces, en algún momento, nosotros hemos dado pie, cabida, a que hablen mal del Evangelio, del camino del Señor. Provocamos eso. Y volvemos, ¿verdad?, a la vaca y a la pata, ¿verdad? Bueno, pasamos acá. Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, o sea, esos que deliran, mancillan la carne, o sea, contaminan su cuerpo, rechazan, desprecian la autoridad. Mire, y blasfeman, o sea, maldicen de las potestades superiores. ¿Ok? O sea, hay gente, hermanos, que son soñadores, que deliran, hablando espiritualmente, creen, dice, a mí el diablo me tiene miedo. Yo nada más le digo, como decía un hermano, te quemo, le decía un hermano al diablo cuando oraba por un endemoniado. Te quemo, decía. Y yo a lo mejor se cree uno de los 4 fantásticos, dice que se enciende, ¿verdad? Pero hermano, nosotros, es el Señor el que hace la obra, ¿verdad? Pero miren, mancillan la carne, pero aquí dice, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. No se sujetan a ninguna autoridad. Acuérdense que hay autoridad en el hogar. ¿Quién es la autoridad en la casa? El varón. Pero la autoridad sobre el varón es Cristo, la palabra. ¿Verdad? Y cuando el varón no tiene la razón, hay que ir a la palabra. La palabra. Entonces, en el hogar es la palabra la que tiene la última palabra. ¿Verdad? Entonces, pero blasfemar de las potestades superiores. Mire, el arcángel Miguel, cuando les comentaba a los hermanos ayer en el discipulado, cuando peleó contra Satanás, que quería llevarse el cuerpo de Moisés, dice la Biblia que el arcángel Miguel no profirió ninguna maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y estaba peleándose con él. Pero es que en algún momento Satanás tuvo un nivel de autoridad. No estaba, lo único que estaba haciendo ahí el arcángel Miguel, hermanos, es que no estaba atacando nada más porque sí a Satanás, sino estaba luchando porque Dios lo mandó, pero no usó una maldición, una blasfemia, sino que reprendió. Le dijo que el Señor te reprende. ¿Sí me explico? Más o menos. Bueno, entonces, hermano, miren, Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemias. ¿Qué es blasfemias? Insultos, ofensas contra Dios, para blasfemar de su nombre. Mire contra qué blasfemaba. Contra Dios, contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Sí se entiende, ¿verdad? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, coma, de su tabernáculo, coma, y de los que moran en el cielo. Entonces nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad? De blasfemar contra de Dios. Ayer
o antier hablábamos que una de las palabras blasfemia, de lo que significa, hermanos, es escarnecer, que es burlar. Cuando alguien se burla de Dios, eso es blasfemia también. Tal vez algunos por ignorancia cuentan cuentos. ¿Han escuchado algún cuento de algún comediante? Y dice que mete a Dios en un cuento. Y que según Dios está hablando y está diciendo groserías. Esas son blasfemias contra Dios. ¿Entiendes? Entonces los chistes tenemos que cuidar qué tipo de chistes contamos. Bueno, Mateo 12:31 dice la Biblia de las Américas: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia, o sea, hablar mal, ofender contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Y eso ya estamos hablando de palabras mayores. Este tema, hermanos, de verdad es interesante y necesario. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Y aquí como que está dando a entender algo, ¿verdad? Que tal vez en el siglo venidero haya la oportunidad de que sean perdonados algunos pecados, tal vez. Sino que la persona experimentará la condenación eterna. O sea, ya sacaron su pasaporte a la condenación. Pero hermano, entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Está muy serio, hermano. La palabra blasfemar viene de la palabra griega blasfemia. ¿No será que es la batería? Ok. Sí, cierto. Ok. Entonces, la palabra blasfemia, hermanos, viene de la palabra griega, que precisamente igual es blasfemia. Significa calumnia, detracción, discurso injurioso, reproche injurioso. Eso, la blasfemia a la majestad divina y alguien que habla mal. Estamos tratando de explicar. ¿Qué es una calumnia? Es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. O sea, cuando alguien, vamos a decir, levanta una calumnia en contra de Dios y dice que Dios, por la culpa de Dios, ¿se acuerdan de Job? Cuando pasó por la prueba, dice la Biblia que en todo esto Job no habló mal en contra de Dios, ni atribuyó despropósito alguno. O sea, no se puso a hablar, a decir, por Dios tiene la culpa. Mira lo que me hace Dios, tanto que le he servido. Y mira, se me murieron todos los animales, mis hijos murieron, y yo estoy enfermo. Como que eso mucha gente sí lo hace, sí lo dice. ¿Quién era el que estaba atacándolo? ¿Quién era? Había sido Satanás el que había pedido permiso. Ahora, detracción. Detracción, hermanos, es restar, sustraer, apartar o desviar, infamar, denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito. Eso es detracción. Hay gente detractora. Hay gente, hermanos, detractor. O sea, que tienen su vehículo allá en el campo. Ese es un campesino. No, hermano. Un detractor, hermanos, es una persona que habla mal de otra persona en una conversación.
Entonces, cuando usted, mire, pastor, yo no estaba hablando mal, fue fulano, o fue el vecino, o la vecina, o alguien que estaba hablando conmigo y yo nada más me quedé escuchándolo. Pero sabe usted que el que presta el oído, ¿por dónde entra la fe, hermano? Por el oído. Por ahí también entra la contaminación al corazón. ¿Entiendes? Por ahí también entra la contaminación. Por eso pues no dejemos que nadie nos hable mal de otro. No deje que la amargura se la traslade. No, hermano, si yo soy muy maduro o soy muy madura para escuchar a quien sea, pero no, si no lo vas a administrar, mejor no lo escucho. Mira, no hablemos de eso. Ese asunto no me compete. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nos convertimos en detractores. Imagínense, no solamente denigra la honra ajena en conversación, sino también a veces por escrito. En Facebook, ¿verdad? Hay gente que sube en Facebook. Alguien puso por ahí, miren, este señor acaba de robar en tal parte. Y hay hermanos o hermanas que agarran y lo comparten. Si no te consta, no lo sabes. Pero es que lo dijo fulano. Puede ser que sea falso. Fulano de tal me debe tanto, ponen en el Facebook, ¿verdad? Fulano de tal me debe y no quiere pagarme tanto. Y entonces agarra a otro y dice, lo voy a compartir, lo comparto. Pero hermanos, eso es una detracción y tiene que ver con blasfemia. Es blasfemar. ¿Cuántos me están entendiendo? Un discurso injurioso, cuando alguien agravia, ultraja con obras o palabras, cuando daña o menoscaba. Miren, o sea que un mensaje, una predicación, hermano, también puede estar motivada por una blasfemia o puede estar contaminada con blasfemia. Yo le decía hace unos días en el mensaje que doy por el Facebook que hay predicadores, hermanos, que agarran y le dicen a la iglesia, ustedes son unos hijos del diablo. Le dice a la iglesia, hermano, ¿cómo va a ser posible? Como decíamos hace rato, yo soy hijo de Dios. Usted no es hijo del diablo. Tenemos una identidad. Como ese que sale en el Facebook un tal apóstol Zúñiga. Ajá. Sí, y hermanos, que le dice perro. A pastores le dice perro. Y imagínense a la iglesia. Sí, hermano. Entonces, esos son discursos injuriosos. Pero hay gente que le gusta eso, hermano. Hay gente que le gusta escuchar eso. Dice, amén, dale, de esos mensajes son los que me gustan a mí. A mí me gusta que me digan mi verdad. Sí, hay que decir la verdad, pero hay que decirla conforme a la palabra del Señor, porque no, mire, a ver si me explico. A Moisés no lo dejaron entrar a la tierra de Canaán. ¿Sí han leído eso? Moisés, hermano, el que sacó a Israel de Egipto, allá va en el desierto, y el pueblo de Israel, hermano, es que el pueblo de Israel era difícil. Si nosotros somos difíciles, Israel, hermano, era terrible. Imagínense que su mero padre de ellos, que era Jacob, le quitó la primogenitura a su hermano y peleó con Dios. O sea que tenían una genética tremenda. Entonces Israel, hermano, se atrevía a desafiar a Dios. Y entonces le pidieron a Dios agua. Y entonces el Señor le dice, dale a la roca, golpea la roca. Y golpeó la roca. ¡Pah! ¿La roca quién era? Cristo. Dice la Biblia que era la roca que lo seguía. Imagínense el milagrazo ese, hermano. Una roca siguiendo al pueblo de Israel. Y golpeó la roca Moisés y salió agua en abundancia y bebieron agua.
Pero ahí el primer golpe a la roca representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí me está entendiendo? Pero la segunda vez, ya, allá van y tenían una sed tremenda y empiezan a hablar mal. Y entonces el Señor le dice, ya no le dijo, golpea la roca. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Háblale a la roca, le dijo. No le dijo golpea la roca, porque ahora esa roca representaba la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo con eso del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Ahora era el cuerpo de Cristo, la iglesia, y le dice, háblale, no la golpees, tampoco le gritones, no la vayas a insultar, háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Estaba bravísimo, no es Moisés, no es otro. Moisés, ¿qué andaba haciendo Noé ahí? Es que ese Noé. Decía el de Saqueo, ¿no? Cuando iba entrando el Señor ¿cómo se llama? ¿Dónde era? ¿A Samaria? ¿O a Jericó? Un predicador estaba así diciendo, y hermano, dice, iba entrando el Señor a Jericó. Y el predicador, pues, de esos predicadores que hermano, hay que ver que para predicar no hay que gritar mucho, porque a veces de tanta emoción metemos la pata. Y ese andaba predicando y gritando, aleluya, hermano, y el Señor entró en Jericó, así de esos que son. Y entró en Jericó, hermanos, el Señor. Y entonces dice, ¿cuál era el que dio? Y entonces agarró y mencionó otro nombre, ¿verdad? Y dice, pongámosle Mateo, ¿verdad? Y dice, entonces Mateo se subió al sicómoro y el Señor lo vio. Y se acordó que no era Mateo, ¿ves? Sino que era Saqueo. Ándale, Nicodemo era. Y dice, y entonces Nicodemo se subió al sicómoro y desde ahí estaba viendo al Señor, y cuando el Señor iba pasando miró a Nicodemo y se acordó que no era Nicodemo y le dice, Saqueo, no, Nicodemo le dice, miren, yo tampoco me Nicodemo, bájate de ese árbol, porque ese árbol es de Saqueo, le dice. Le cambió la jugada, hermano. Bueno, hablando de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Moisés, hermano, golpeó la roca, no una vez, 2 veces. Ya no le habló, se había enojado tanto. Entonces, a la iglesia hay que hablarle. ¿Sí me entienden? Sí, tener paciencia, así se enoja uno como pastor, sí se enoja, hermano. Pero tampoco basta uno, estos hermanos que de verdad que se pasan y no sé qué, y andar todo el día y toda la semana y todo el año. No serviría uno para pastor, ¿entiendes? No serviría uno para pastor. Me va a decir el Señor, tú no vas a entrar hoy. Porque así le dijeron a Moisés, no vas a entrar. Pero Señor, dame la oportunidad, mira que vengo desde Egipto, caminando en el desierto también. Dame la oportunidad de ver, sí la vas a ver, pero nada más la vas a ver, pero no vas a entrar. No sé por qué me metí ahí, hermano. Por el discurso injurioso. Porque aparte de que también golpeó, dijo, Aarón y yo haremos salir agua de esta. Nosotros, dijo, ya no es el Señor, sino nosotros. Se le olvidó que el pueblo de Israel no era de él. ¿De quién era? Del Señor. Que el Señor iba a suplir la necesidad de ellos, pero el Señor no él. Entonces ahí hay por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Que no debemos maltratar a la iglesia. 1. 2. No es de nosotros la iglesia. Aunque alguien podría decir, porque es ahí donde construyeron la iglesia, pues como es de ellos y ellos. No, aquí, hermano, todos son bienvenidos. A ninguno le hemos dicho, ¿sabes qué? Aquí no te queremos.
Aunque han llegado personas, llegaba un hermano que, ay hermano, pero eso ya tiene tiempo. A ese hermano no respetaba nada. Ya me andaba enamorando de algunas hermanas. Sí, porque él decía que quería una compañera. Ya me andaba enamorando hasta casadas las hermanas. Y cuando venía a ver, ya lo veía, iba dentro entre la casa, hermano, pasando hasta atrás. Y yo con hija en la casa. Entonces yo dije, no, este hermano, pero tampoco lo podía ir correr. No podía, ni debía. Y llegábamos a darle estudio y todas las cosas, su casa. Pero sí teníamos que estarle hablando y hablando. Hasta que un día llegó enojado y me dice, ya me voy de la iglesia, no vuelvo a esta iglesia. Y le digo, ahorita platicamos, dame chance, estoy hablando con otro hermano, ahorita platicamos. No, que ya me voy y debería. Y empezó a decir, bueno, pues Dios te bendiga. Pero es que yo estaba hablando con otro hermano. Bueno, esa es otra historia. Entonces, hermano, esto puede convertirse también en una blasfemia. Reprochar con injurias, echar en cara. Puede llegar el momento, ¿verdad?, que se puede convertir hermanos, en blasfemia. Quien ha cometido este pecado de blasfemia ha caído en un estado, hermano, pero de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando dice irreversible, ¿qué significa irreversible? Que no hay retorno, ¿verdad? Como cuando agarran la autopista. Ay, está buscando, ay, tengo que regresarme. ¿Y dónde está? ¿Dónde dice? No hay retorno a 100 metros, no hay. Hasta Coatzacoalcos. Bueno, entonces, con el corazón lleno de odio, hermanos, no hay manera de dar retorno. Quien ha cometido entonces este pecado ha caído en un estado irreversible, con el corazón lleno de odio, rechazo y una actitud manifiesta en contra de la verdad y de Dios. De esta manera, hermano, hace imposible el arrepentimiento. Y por consiguiente, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo. Es como la pregunta que me hacía, ¿no? De que si no se cree en Cristo, ¿qué pasa? No hay salvación, no hay perdón. Entonces es pecado. Si no hay arrepentimiento, ¿es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque el pecado permanece en uno. No hay perdón. Dios no puede perdonar al que no se arrepiente. Aunque nos dice, perdonen, aunque aquella persona no te pida perdón, perdónala. Uno tiene que perdonar. Pero si aquella persona no se arrepiente delante de Dios, no puede ser perdonado. Entonces, de esta manera se hace imposible el arrepentimiento y por consiguiente el perdón de Dios, pues el Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento en nosotros, hermano. No es que, ay, tengo un buen corazón y como tengo un buen corazón, me arrepentí de mis pecados. Es que el pastor me habló ese pastor de verdad que ese pastor. No, es que el Espíritu Santo es el que convence de qué cosa, de pecado. No es el hombre. Nosotros predicamos y la gente va a decidir, el Espíritu Santo va a tocar y la persona va a decidir si es sensible a la voz del Espíritu Santo o se cierra. Amén. Bueno, ay, nos falta mucho para llegar, hermano. ¿Cómo ves si hoy predicamos 2 horas? Si aguanta así, pastor. De ahí surge la necesidad, hermano, de estar apercibido. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para no ser engañados, ya que algunas personas temen haber cometido este pecado y no saben qué hacer. Pastor, yo una vez me enojé y una vez dije cosas y ¿será que yo ya no tengo perdón? Yo le pregunto a usted, ¿alguno aquí en algún momento ha pensado que a lo mejor cometí ese pecado? ¿No le ha pasado alguna vez?
Porque a mí sí, hermano. Sí, yo también. Y se siente mal. Pero resulta, hermano, que si usted se siente mal, no ha cometido ese pecado. Porque todavía siente. ¿Sí me entienden eso? Todavía está sensible al Espíritu Santo. Y sí voy a hablar de todo esto, pero no hoy quizás, sino hasta mañana. Nada más quiero ponerle lo siguiente acá. A ver. Aquí. El Espíritu Santo, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo es que sella. Nos sella como propiedad de Dios. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso en nuestras oraciones debemos decirle al Espíritu Santo, porque también debemos pedirle al Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, guíame hoy. ¿Entiendes? Guíame, ¿qué hago? Y el Señor nos guía por medio de su Espíritu Santo. Consuela. ¿Verdad? Alguien está desconsolado, le decía a alguien, a una persona, si está desconsolado, ponte unos zapatos, pero consuela, porque el zapato consuela. Pero el Espíritu Santo, hermano, consuela. Trae consolación, es el consolador. El Espíritu Santo redarguye. ¿Qué es redarguir? Si hiciste algo que no está bien, el Espíritu Santo te va a compungir. Vas a sentir un dolor por haber pecado, por haber fallado. Eso significa que hermano, que el Espíritu Santo está contigo y te está aconsejando. Mira, eso no estuvo bien, pero ve, pídele perdón a la persona y dile al Señor que te perdone también y trata de no volver a hacer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y hay que diferenciar la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo, con la voz del acusador. ¿Qué hace el acusador? La riegas toda, mira, no sirve para cristiano, te va a regañar el pastor. Bueno, y el pastor ni lo sabe, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero nos redarguye. Por eso a veces el pastor está predicando algo acá y dice, el pastor me tiró un piedra. A mí se me hace que ya le platicaron, ya le dijeron, y se me hace que el pastor, no. Y a veces hasta la gente se enoja con el pastor. Pero no, el Espíritu Santo, hermanos, habla de muchas formas. Habla. Miren, el Espíritu Santo santifica, nos consagra, ¿entiendes? Nos purifica para que nos mantengamos consagrados al Señor. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo convence. Nadie puede convencerte de que estás mal si hay algo malo. Ni el predicador más diestro en la palabra, que sea pico de oro, que sea, ándele, que tenga facilidad de palabra. No, el que va a convencer es el Espíritu Santo. Bueno, como decimos nosotros vulgarmente, verbo, tenga verbo. Que tenga verbo, ¿verdad? No, por mucho que tenga. Es que el pastor no ha venido, ya me visitó unas 2, 3 veces, pero ya no ha vuelto. Y yo estoy esperando que venga, porque cuando venga, entonces, no, el Espíritu Santo ya le ha hablado. Él es el que convence. ¿Entiendes? Ahora, mire, con esto voy a terminar porque quiero que usted, hermanos, vea, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso de involución. ¿Qué es un proceso, hermanos? Es algo que se da por pasos, por facetas, pero ¿para dónde? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. Mire, con esto terminamos. Primero, se hace enojar al Espíritu Santo.
Esa es la primera faceta. Y enojar al Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en la semana con textos de la Biblia. Después, apagar al Espíritu Santo. Después, contristar al Espíritu Santo. Contristar es entristecer al Espíritu Santo. Noten que va hacia abajo, porque la persona va menguando, va retrocediendo. 4, miente al Espíritu Santo. Empieza a mentir. Como el caso de Ananías y Zafira. Vendieron el terreno y ellos debían dar tanto y agarraron una parte y dijeron, no, pero es que también a nosotros que nos quede algo, ¿no? Y lo vendieron y entonces no dieron lo que era. O sea, ellos se pudieron haber quedado con el dinero, nadie se lo estaba obligando, pero agarraron y sacaron y lo llevaron. Ahí está, este es mi sobre, ¿vieron, no? Ahora sí que es sobre. Pero resulta, hermanos, que estaban mintiendo. Y eso lo voy a ver en la semana, por eso no quiero. Ellos murieron, tanto Ananías como Zafira. Hermano, eso fue un alboroto en todo el pueblo, porque ya la gente tenía miedo de asistir a esa congregación. Cuando los invitaban, les decían, te invitamos a la iglesia, mira, ahí está predicando el apóstol Pedro, está predicando, pero no es ahí donde murió Ananías, ahí es, no, gracias, ahí no. Entonces, número 5, tentar al Espíritu Santo. Todo esto tiene citas bíblicas. 6, resistir al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Es llevarle la contraria totalmente. Y luego el número 7, la persona cuando llega al número 7, hermano, ya blasfema. Ya es una persona que ya pasó por todos estos pasos. Y en todos estos el Señor le estuvo hablando y hablando hasta que llegó a la blasfemia. Es un proceso. En esta condición el Espíritu Santo se aparta acá y se vuelve enemigo del blasfemo. O sea que, y ya explicamos, ¿verdad?, por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Porque el Espíritu Santo no tiene un vaso divino. El Padre sí y el Hijo sí, pero el Espíritu Santo, hermanos, por eso el Espíritu Santo busca un vaso a usted, quiere llenarle, quiere saturarle, quiere bautizarle. ¿Entienden? Pídalo. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón, pues, y le decía al principio, pídale el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso nos va a llevar a otro nivel. ¿Entienden? Entonces, hermanos, cuando el Señor ya se vuelve enemigo del blasfemo, ese blasfemo está destinado a morir eternamente. Esa persona, cuando alguien ya llegó acá, hermano, ahí ya no siente dolor. La persona ¿qué hace? ¿Qué? O sea, de plano, pues, está completamente enajenado, ya no oye al Espíritu Santo, no se siente mal. Si usted, por eso, cuando usted falla, hermano, y se siente mal, pida perdón, reconózcalo por su bien, porque si se acostumbra a sentirse mal, ¿qué va pasando? Se va haciendo callo. Es un ejemplo. Se hace un callo en el corazón y luego ya no me duele. Lo seguía, no me pasó nada, como lo que hizo Eva, ¿no? Eva, dice la Biblia que le dijo a la serpiente, come, no te va a pasar nada. Dios sabe que vas a ser sabia, vas a tener, igual que Él, se van a abrir tus ojos. Y comió y vio que no murió. Y fue con Adán, come, pero si el Señor dijo, come, si no me pasó nada, no me ve. Y entonces agarró y comió también. Entonces,
ya comimos una vez y no nos morimos. Vamos a seguir comiendo. Pues ya hice algo indebido y no me sucedió nada, lo seguimos haciendo. Pero cuando ya el Señor nos dijo qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, debemos obedecerle. Porque si no, hermano, vamos retrocediendo. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿A quién hicieron enojar? Por lo cual se les volvió. ¿Quién se volvió enemigo? El Espíritu Santo. Y él mismo, ¿qué hizo? Imagínense, hermano, que el Señor pelee contra nosotros, ya no a favor de nosotros. Eso es terrible. Hasta aquí, esto es lo que voy a tratar en la semana. Ayúdame, mi hija, vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Hermana. Amén.